Muy buenas noches. Segunda parte de la controversia entre el señor ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, y el señor presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforet, sobre el TLC y su impacto en materia de carne y de leche, y hablaremos también de huevos y de pollos en el mercado colombiano. ¿Se van a beneficiar o no los consumidores de nuestra nación a costa de la quiebra de los productores? Esa es la gran pregunta. ¿Usted cree que se van a quebrar? Pues yo creo que van a pasar un muy mal rato antes que los productores colombianos, especialmente de carne y leche, podamos poner nuestros productos en los otros mercados. El ministro empezó diciendo una cosa que yo comparto, es que los TLCs se hacen precisamente para no estar excluidos de los grandes mercados. Por supuesto que nos interesa el mercado americano, un mercado que importa al año más de 1.400.000 toneladas de carne, que pueden estar facturando cerca de 6.000 millones de dólares. Por supuesto que nos interesa estar allí, pero claro, el tema de la admisibilidad se vuelve crítico para poder estar, como se volvió crítico para estar en Canadá, como se ha vuelto crítico para estar en Mercosur, y en consecuencia, este tipo de escenarios terminan siendo inequitativos. Es como si lo invitan a uno a una maratón y le amarran una pierna. Lo ideal es que, y además agradezco y sé que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos precisamente por obligar al gobierno americano a que si se le reconoce para el pollo su admisibilidad por el tema de la gripe aviar, por el tema de la Organización Internacional de Epizotia, también se le reconozca la carne. Eso es un avance sustantivo que hace un año, en las reuniones que hemos tenido con Canadá y con los Estados Unidos, eventualmente podrían haber demorado 2 o 3 años antes de ese reconocimiento. Doctor Laforet, usted nos ha venido denunciando estos días que llevamos con este debate, que el Estado no ha estado al día, no ha estado al tanto, no ha estado alerta sobre las licencias que hay que dar, los permisos, los reconocimientos fitosanitarios. Le confieso que antes de venir a este programa yo pensaba que en Colombia todavía había aftosa. El ministro nos reconoció en el día de ayer que la aftosa se acabó. ¿Por qué cree usted que no hay los permisos para que ustedes puedan competir al mismo ritmo? Mira, que los productos que vienen de afuera? El tema es un tema mucho más de fondo. Es decir, los países ricos se reservan siempre unas reglas de juego para que los pobres no puedan acceder a sus mercados. Ayer eran los temas sanitarios, hoy son sanitarios y de inocuidad. Mañana, como ya está pasando con Brasil, son los temas ambientales. Otro día serán, como en Europa, los temas de derechos humanos. Siempre hay un elemento adicional que te cobran los países ricos por entrar en esos mercados de muy buenos precios. Y los países como los nuestros, especialmente cuando firman TLC, están obligados a cumplir unos protocolos que son absolutamente rigurosos para que finalmente se den las certificaciones. Hoy, uno de los funcionarios que tiene el ministro es Juan Lucas Restrepo, que es el director de Corpoica, fue el negociador de la mesa sanitaria. Y se tuvo mucho cuidado para que esa mesa sanitaria fuera garantista. Sin embargo, 6 años después del cierre de la negociación, no se avanzó 1 milímetro, porque no solamente, y debo de reconocerlo, se requiere una acción resuelta por parte de las entidades colombianas, sino también de parte de las autoridades americanas. Dicho de otra manera, esto es, yo te doy y tú me das, pero con la firma o con la puesta en vigencia, pues prácticamente quedamos desnudos, porque los americanos sí van a poner carne, y dentro de 6 meses, Yamit, le mandaré un cuadrito simplemente de las importaciones, porque entre otras cosas ya se van a dar como se han venido dando, por ejemplo, con el tema de leche. Entonces, señor ministro, ¿estamos desnudos? No, a ver, yo diría lo siguiente, hay que ser equilibrado en el cuadro que se presenta y que se analiza. Faltan cosas por hacer en Colombia, tanto del sector público como del sector privado. Las que le corresponden al sector público en este campo se han venido haciendo con todo empeño, pero aún faltan. Repito lo que dije ayer en este mismo programa. Este gobierno ya ha logrado abrir mercados para la carne en mercados cruciales, protocolizados ya a nivel de tratado, como es Venezuela, que es nuestro mercado natural, mercados tan importantes como Rusia, mercados tan importantes como Egipto,
mercados potencialmente tan importantes como Corea, que no lo vamos a cerrar si no nos dan admisibilidad a nuestra carne. Ahora, con relación a los dos temas que ha mencionado el doctor Laforí, que obviamente son importantes, el mercado canadiense y el mercado americano, para que nuestras carnes tengan acceso allá, es el gobierno en que ha insistido con todo hincapié y con toda fortaleza. Lo hizo el propio presidente Santos ahora en la reunión de Cartagena. ¿Qué le dijo a los canadienses y a los americanos? Nosotros solicitamos que los estándares de la OIE, la Organización Internacional de Epizootias, que permite que se exporten ganados de tierras o de países libres de aftosa con vacunación, como somos nosotros, nos den ese estatus. Ese va a ser un paso monumental para asegurar el acceso de nuestros tipos de carnes con pasturas naturales, como ya lo tiene el Uruguay. O sea, sí estamos trabajando. Ahora, ¿que faltan otras muchas cosas? Sí faltan. A ver, ministro, sobre eso, ¿qué le falta al sector público y qué le falta al sector privado? Al sector público le falta refinar la institucionalidad del ICA y del INVIMA, que realmente les cayó como una bomba atómica hace unos años y arrasó la institucionalidad. Solo quiero decirles un caso. Una entidad tan importante como el ICA tenía 98 PhD en todos estos temas para poder negociar de igual a igual. Hoy tiene 8. Lo estamos ahora reestructurando para que vuelva a crecer. ¿Qué le falta al sector público? Poner unos embajadores sanitarios. Me explico, unos embajadores allá en Washington, en París, en Londres, que estén maleta en mano tocando las puertas de las entidades sanitarias de allá, resolviendo 1000 casos concretos. Estos países industrializados son muy dados a firmar tratados muy amplios, pero después por la puerta de atrás intentan desmontar las cosas. Tener una persona allá, no lo hemos hecho todavía, ya está financiado, vamos a tener esos embajadores. ¿Qué más nos falta? Conseguirle protocolos sanitarios para que puedan ingresar frutas, vegetales claves que tienen mucha posibilidad. Ya las hemos logrado para algunas, faltan para otras. Faltan cosas para hacer, pero lo que yo quisiera dejar un poco flotando es que tampoco nos podemos dejar de un ánimo derrotista. Esto se acabó, esto nos tragó la tierra y se van a perder un montón de empleos. Si nos movemos rápido en esta ventana de oportunidad de 5 o 6 años, no importa lo poco que se haya hecho en los 5 anteriores, en estos que vienen se puede hacer mucho para aguantar. Pero Yamil le preguntó, ¿qué le falta también al sector privado? ¿Qué le falta, ministro? Pues yo diría que quejarse menos y trabajar más. Yo diría quejarse menos y trabajar más. Oiga, doctor Laforí. Sí, el ministro tiene una forma siempre muy singular de plantear las cosas, pero en cambio yo le voy a decir a la junta directiva que van los subalternos, pero voy a decir un par de cosas al ministro en la agenda para que la tenga, para que la anote. Una, tener mucho más claridad en la forma como se van a aplicar los 2 decretos que son centrales en los COMPES sanitarios, el 6/16 y el 15/00, que a la fecha, no obstante, en su derecho de petición, en la contestación usted dice que lo van a someter, digámoslo, al arbitraje público internacional. A la fecha, 8 meses después de la respuesta, no se ha puesto. Y además de ello, ministro, una serie de cosas que van muy de la mano con el tema de la competitividad. Vías. Mire, si hay algo que me parece importante de este debate, salvo a veces recriminaciones que no han faltado de lado y lado, que en mi caso le pido disculpas porque usted merece la mayor consideración por ser el ministro del ramo, es que el país se está empezando a enterar de un debate que se venía dando, que la gente lo venía sintiendo, pero que no podía identificar cuál era el meollo del debate. El meollo del debate no es que no nos gusten los TLCs, sino que queremos llegar a esos mercados. Pero mire usted el tema de vías. A este gobierno, por ejemplo, yo le he venido planteando de tiempo atrás unas reglas mínimas de juego para ver cómo logramos reconstruir las vías terciarias. 127.000 kilómetros de carretera. Va a pasar una paradoja. Apenas que termine la Ruta del Sol, la carne y la leche que llega a los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta estarán en el
más importante mercado por doble carril, que es Bogotá. Y vaya usted a saber si la gente en Trinidad, o en Pasariporo, o en Hato Corozal, o en cualquiera de los municipios de Casanare o en términos generales los llanos orientales, lo podrá poner aquí por la falta de vías. O la misma leche. Vendrán productos lácteos, pero el pobre campesino no tendrá esa red terciaria que es fundamental para poder poner esos productos en los centros de consumo. ¿Y eso va a pasar con pollos y huevos? Con todo, con todos aquellos que tienen que producir en el sector rural. Porque no es igual, yo conozco, y lo digo con toda honestidad, yo conozco el campo de América Latina. Es decir, conozco Brasil, conozco Argentina, pero he recorrido desde Sao Paulo hasta Campo Grande, 3.000, 4.000 y 5.000 kilómetros de carretera de doble vía. Pero perdón, va a llegar una competencia ruinosa para pollos, huevos, lácteos y cárnicos. No le quepa duda, además con un estrangulamiento de la producción ahí metida en lo más profundo del sector rural, sin poder llegar a los centros de consumo, y por grandes autopistas los países con los cuales negociamos el TLC podrán traer sus productos a los centros de consumo. Como ve, doctor Juan Camilo, yo creo que el doctor Laforí sigue siendo apocalíptico, a pesar de que usted le ha pedido que no sea apocalíptico. A mí realmente, y a mí me sorprende haber llegado a las vísperas del TLC y estar en una discusión tan dura entre el ministro del ramo y el... No, tan dura y tan grave. Y tan grave. Porque uno ve que el país está, según el doctor Laforí, impreparado. Hace 4 o 5 meses yo dije que había impreparaciones en algunos sectores y me llovieron rayos y centellas. Sí, señor, del ministro de Hacienda. De mucha gente, por dentro y por fuera del gobierno. Sí. Pero esa es la manera de reconocer que hay que hacer preparaciones. Y una de ellas, no solo yo la reconozco, desde el Ministerio de Hacienda, de Agricultura, hemos sido los impulsores para remediar algo este tema de las vías terciarias. El Ministerio de Agricultura hizo recientemente un censo. ¿Cuáles tramos de carreteras terciarias estaban colapsados por la ola invernal? Y nos dio la pasmosa cifra de 2.600 tramos, que lo presentamos al interior del gobierno, al ministro de Transporte. 2.600 tramos claves para la agricultura. Yo convengo con eso que dice el doctor Laforí, hay un problema grave de vías. Y fue el Ministerio de Agricultura, y gracias a su insistencia, que el presupuesto de este año se adicionó en 700.000 millones de pesos, que no es poca plata para fortalecer los presupuestos de los alcaldes, en quienes reposa la responsabilidad de mantener las vías terciarias para complementarlas, porque hay que hacer esto. La carretera andina se derritió con el invierno, para decirlo de alguna manera. Pero también hay un elemento, ministro, que a mí me parece que existe acá, y es que el sector privado está asustado. El sector privado está acostumbrado a que el Estado lo proteja, lo asista, cuando no es productivo, no importa, pase por encima la falta de productividad, y aquí vamos a tener que competir, y duro. ¿Usted cree que hay algo de ese factor? Puede haber algún aspecto de susto, yo no lo niego, pero además eso es válido, porque eso es un acicate para moverse y hacer lo propio que corresponda. Yo creo que lo importante es entender que hay que trabajar conjuntamente y que cada quien no se puede encoquillar en sus propios egoísmos. Es decir, sectores privados que lo que quieren es, que no faltan, y no faltan en el sector agropecuario, algunos que lo que quieren es seguir recibiendo subsidios y subsidios y subsidios para su sector. Y como los recursos son limitados, entonces faltan recursos para los bienes colectivos y públicos, faltan recursos para la investigación, faltan recursos para el ICA, faltan recursos para el Corpoica, faltan recursos para las carreteras. El gran gesto de responsabilidad tiene que ser entender que la gran estrategia es salir con bienes públicos colectivos que mejoren la condición de todo el sector privado agropecuario y no de unos pocos. Mire, lo que sucedió ahora con la ola invernal, yo lo denuncié, es realmente chocante. Se hizo un esquema para ayudar a los agricultores y ganaderos con el agua al cuello, abierto a todos los bancos, a los cuales se les pedía simplemente que nos ayudaran a intermediar unos recursos sin que tuvieran que poner un peso, nada de riesgos, porque todo era garantizado por el Estado, y le dejaron
todo el bulto de esa responsabilidad al Banco Agrario, quien tuvo que intermediar 95% de los créditos para los agricultores y ganaderos, mientras que la banca privada, mientras el Banco Agrario se echó el bulto al hombro, la banca privada lo escurrió. Señor ministro, regresando al tema de carnes y leche, va a haber a partir del día 15 dos competencias. La competencia en Colombia de carne americana, de leche americana, compitiendo con carne colombiana y leche colombiana. Y va a haber en Estados Unidos competencia de carne colombiana con carne americana y leche colombiana con leche americana, con leche americana. ¿Cómo nos va a ir en semejante desnivel que estamos viendo y que denuncia el doctor Laforí? Sí, a partir del 15 de mayo, inmediatamente va a haber la llegada de contingentes de carnes finas, porque así lo dispusieron quienes negociaron el TLC hace 4 o 5 años, no porque este gobierno lo haya dispuesto. En relación con las otras carnes, en relación con las otras leches, hay afortunadamente unos periodos de desgravación que dan, es lo que llamo, y he mencionado unas ventanas de salvaguarda. De salvaguarda, van bajando los aranceles, 8, 10 años, esos son los años preciosos que tenemos que utilizar para recuperar el tiempo perdido, pero además para apoyar a nuestros sectores, los más vulnerables, que son la leche y el arroz y el frijol, para que estas ventiscas frías que van a llegar con la competencia de los TLCs no se les vuelva neumonía. Mejor dicho, ministro, usted le puede asegurar en este momento a los productores de leche de Colombia que no se van a quebrar. Yo creo que en general, porque yo no puedo descartar que alguna empresa individualmente tenga un colapso, pero individualmente pueden estar seguros que el gobierno va a estar con toda la energía apoyándolos a la reestructuración y al reacondicionamiento para que estén en mejores condiciones de afrontar esta avalancha que se viene. ¿Y qué hacer con multinacionales como Alpina, que anoche denunció el doctor Laforí, se trasladó a montar su producto en Nueva York para salir del rendero de la en Colombia? A mí se me hace mucho más plausible que lo que ha hecho esa empresa, que es irse a los Estados Unidos para comprar leche americana y mandarla para acá. Se me hace mucho más plausible lo que están haciendo otras pasteurizadoras colombianas, que es asociar pequeños ganaderos, irse a hacer asociatividad, financiarles tanques fríos, trabajar aquí en el terreno. Se me hace muy escapista, esa es una opinión personal, no se me hace pues digna de la mayoría de los aplausos, salir corriendo, instalarse como una corporación americana a comprar leches allá subsidiadas, empacarlas y colgarse en el bus de los que nos van a importar. Me gusta más los que están trabajando aquí con la gente del lugar. Para ir a las palabras exactas de esta discusión, Yamil, ya no es hora de llorar sobre la leche derramada. Entonces, doctor Laforí, tiene ahí al ministro. ¿Qué puede hacer el gobierno inmediatamente para que su sector no sufra con la avalancha que se viene? Varias cosas, pero quería al ministro hacer una precisión que me parece que es de la mayor importancia para que lo tenga él en su radar. No, ministro, no solamente son carnes finas, son todas las carnes que se consideran high quality beef, que es prime y choice. Y lo tiene usted para canales, medias canales, frescas o refrigeradas, deshuesadas y con trozos, frías y congeladas. En consecuencia, sí, salvo lo que tiene... 2.100 toneladas en el primer año. No, ministro. Otras carnes deshuesadas y con trozos, cortes industriales, acuérdense que los americanos comen es hamburguesas y no cortes de mejor calidad, ahí sí tiene el contingente que lo restringe. En cambio, en el resto, ministro, estamos totalmente desprotegidos y usted lo ha reiterado. Esa fue la negociación que hizo el doctor Hernando José Gómez. Y esa negociación le va a implicar que aquí podrá venir toda la carne choice y prime al mercado colombiano, y eso puede poner en riesgo la ganadería, salvo por el tema de precios, que hoy en día es más alto en los Estados Unidos. Una consideración adicional a propósito de los inundados, ministro. Volvieron las inundaciones.
He pedido reiteradamente al gobierno dos medidas: que los catastros del 2009 y el 2010 se congelen para aquellos que tengan CLOPAT. Una persona que tiene el agua al cuello no tiene cómo pagar el impuesto predial, no hemos sido capaces. Y la segunda, que los municipios le congelen a los que tengan CLOPAT justamente el pago del impuesto predial. Si el impuesto predial, no obstante que es un impuesto sobre la tierra está inundada y fueron casi 2 millones de hectáreas, es apenas de natural justicia que esas personas no tengan que pagar el impuesto predial mientras que sus predios están improductivos. Sí, esas son dos ideas interesantes que naturalmente le corresponde adoptar a los municipios. El gobierno no dispone del predial ni de los catastros, ni de los impuestos municipales por constitución están reservadas a los municipios. Pero a propósito de ola invernal, valga la pena recordar que dentro de los ingentes esfuerzos que ha hecho el gobierno hasta la fecha, 5 billones de pesos se han movilizado, 20% de los cuales para agricultores y ganaderos inundados, allí donde no nos ayudó la banca privada. Debo reconocer que Fedegan hizo unos convenios que el gobierno le pidió esa colaboración. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para dotar de forrajes estratégicamente ubicados a precios subsidiados, puesto que hubo que movilizar 1 millón de cabezas de ganado de zonas inundadas a zonas secas el año pasado. Probablemente no hay en la historia del país un éxodo forzado animal de esas dimensiones. Y en segundo lugar, se ha fortalecido un programa de asistencia técnica financiado por el Ministerio de Agricultura, manejado por Fedegan, para ayudar también a los pequeños ganaderos inundados. El problema de la ola invernal es muy delicado y ojalá pues que este año, que ya está empezando a llover, no vaya a tener los estragos que lo tuvo el año pasado. Si los tiene, vamos a tener que arbitrar unos recursos adicionales para atender a los agricultores y ganaderos. Estos últimos son los que más han sufrido, porque se nos inundaron, recordemos, el año pasado, más de 1 millón de hectáreas que quedaron bajo espejos de agua en los valles medios y bajos del Cauca y del Magdalena, tierras ganaderas. Para contestar la pregunta de María Isabel, ¿qué le pido al ministro? Ahí sí, formalmente. Hay un programa que es un programa que se llama el Programa de Transformación Productiva, donde participamos conjuntamente Ministerio de Agricultura, Comercio y Fedegan. Ministro, volvamos a sentarnos a trabajar intensamente en cada uno de los factores críticos que tiene justamente ese trabajo en carne, y hay que hacerlo también con leche, a ver si logramos, aún así sea como los malos estudiantes, a última hora poner a tono a la ganadería y al país para poder competir. Usted y yo tenemos una coincidencia. Sabemos que el ganador en el futuro va a ser la ganadería, porque de lo que se puede exportar realmente el sector de agroalimentación, carne especialmente, y después leche, no cabe la menor duda que dentro de 10 años va a ser la gran ganadora de todos estos acuerdos. Pues qué bueno que este programa informativo periodístico haya logrado, si ese ministro acepta, acercarnos para hablar sobre los grandes problemas que se están destapando al público en materia de TLC. Después de comerciales, regresamos con la siguiente pregunta, que es esta. Se la anticipo, doctor Laforet. Yo recibí hoy un mail bien interesante de un señor que se llama Jorge Alberto Quintero Durango, teléfono tal. Dice lo siguiente, y a usted, ministro: si bien es cierto que el gobierno tiene buena culpa, pues lo que va a pasar con la carne, no es lo menos que en Colombia no hay ganaderos. De pronto podrían calificarse como tenedores de ganado, que es distinto. Sobre ese tema, después de comercial. Muy buenas noches. Segunda parte de la controversia entre el señor ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, y el señor presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforet, sobre el TLC y su impacto en materia de carne y de leche, y hablaremos también de huevos y de pollos
en el mercado colombiano. ¿Se van a beneficiar o no los consumidores de nuestra nación a costa de la quiebra de los productores? Esa es la gran pregunta. ¿Usted cree que se van a quebrar? Pues yo creo que van a pasar un muy mal rato antes que los productores colombianos, especialmente de carne y leche, podamos poner nuestros productos en los otros mercados. El ministro empezó diciendo una cosa que yo comparto, es que los TLCs se hacen precisamente para no estar excluidos de los grandes mercados. Por supuesto que nos interesa el mercado americano, un mercado que importa al año más de 1.400.000 toneladas de carne, que pueden estar facturando cerca de 6.000 millones de dólares. Por supuesto que nos interesa estar allí, pero claro, el tema de la admisibilidad se vuelve crítico para poder estar, como se volvió crítico para estar en Canadá, como se ha vuelto crítico para estar en Mercosur, y en consecuencia, este tipo de escenarios terminan siendo inequitativos. Es como si lo invitan a uno a una maratón y le amarran una pierna. Lo ideal es que, y además agradezco y sé que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos precisamente por obligar al gobierno americano a que si se le reconoce para el pollo su admisibilidad por el tema de la gripe aviar, por el tema de la Organización Internacional de Epizotia, también se le reconozca la carne. Eso es un avance sustantivo que hace un año, en las reuniones que hemos tenido con Canadá y con los Estados Unidos, eventualmente podrían haber demorado 2 o 3 años antes de ese reconocimiento. Doctor Laforie, usted nos ha venido denunciando estos días que llevamos con este debate que el Estado no ha estado al día, no ha estado al tanto, no ha estado alerta sobre las licencias que hay que dar, los permisos, los reconocimientos fitosanitarios. Le confieso que antes de venir a este programa yo pensaba que en Colombia todavía había aftosa. El ministro nos reconoció en el día de ayer que la aftosa se acabó. ¿Por qué cree usted que no hay los permisos para que ustedes puedan competir al mismo ritmo que los productos que vienen de afuera? El tema es un tema mucho más de fondo. Es decir, los países ricos se reservan siempre unas reglas de juego para que los pobres no puedan acceder a sus mercados. Ayer eran los temas sanitarios, hoy son sanitarios y de inocuidad. Mañana, como ya está pasando con Brasil, son los temas ambientales. Otro día serán, como en Europa, los temas de derechos humanos. Siempre hay un elemento adicional que te cobran los países ricos por entrar a esos mercados de muy buenos precios. Y los países como los nuestros, especialmente cuando firman TLC, están obligados a cumplir unos protocolos que son absolutamente rigurosos para que finalmente se den las certificaciones. Hoy, uno de los funcionarios que tiene el ministro es Juan Lucas Restrepo, que es el director de Corpoica, fue el negociador de la mesa sanitaria. Y se tuvo mucho cuidado para que esa mesa sanitaria fuera garantista. Sin embargo, 6 años después del cierre de la negociación, no se avanzó un milímetro, porque no solamente, y debo de reconocerlo, se requiere una acción resuelta por parte de las entidades colombianas, sino también de parte de las autoridades americanas. Dicho de otra manera, esto es, yo te doy y tú me das, pero con la firma o con la puesta en vigencia, pues prácticamente quedamos desnudos, porque los americanos sí van a poner carne, y dentro de 6 meses, Yamit, le mandaré un cuadrito simplemente de las importaciones, porque entre otras cosas ya se van a dar como se han venido dando, por ejemplo, con el tema de leche. Entonces, señor ministro, ¿estamos desnudos? No, a ver, yo diría lo siguiente, hay que ser equilibrado en el cuadro que se presenta y que se analiza. Faltan cosas por hacer en Colombia, tanto del sector público como del sector privado. Las que le corresponden al sector público en este campo se han venido haciendo con todo empeño, pero aún faltan. Repito lo que dije ayer en este mismo programa. Este gobierno ya ha logrado abrir mercados para la carne en mercados cruciales, protocolizados ya a nivel de tratado como es Venezuela, que es nuestro mercado natural, mercados tan importantes como Rusia, mercados tan importantes como Egipto, mercados potencialmente tan importantes como Corea, que no lo vamos a cerrar si no nos dan admisibilidad a nuestra carne. Ahora, con relación a los 2 temas que ha mencionado el doctor Laforie, que obviamente son importantes, el mercado canadiense y el mercado americano, para que nuestras carnes tengan acceso allá,
Es este el gobierno en que ha insistido con todo hincapié y con toda fortaleza. Lo hizo el propio presidente Santos ahora en la reunión de Cartagena. ¿Qué le dijo a los canadienses y a los americanos? Nosotros solicitamos que los estándares de la OIE, la Organización Internacional de Epizootias, que permite que se exporten ganados de tierras o de países libres de aftosa con vacunación, como somos nosotros, nos den ese estatus. Ese va a ser un paso monumental para asegurar el acceso de nuestros tipos de carnes con pasturas naturales, como ya lo tiene el Uruguay. O sea, sí estamos trabajando. Ahora, ¿que faltan otras muchas cosas? Sí faltan. A ver, ministro, sobre eso, ¿qué le falta al sector público y qué le falta al sector privado? Al sector público le falta refinar la institucionalidad del ICA y del INVIMA, que realmente les cayó como una bomba atómica hace unos años y arrasó la institucionalidad. Solo quiero decirles un caso. Una entidad tan importante como el ICA tenía 98 PhD en todos estos temas para poder negociar de igual a igual. Hoy tiene 8. Lo estamos ahora reestructurando para que vuelva a crecer. ¿Qué le falta al sector público? Poner unos embajadores sanitarios. Me explico, unos embajadores allá en Washington, en París, en Londres, que estén maleta en mano tocando las puertas de las entidades sanitarias de allá, resolviendo 1000 casos concretos. Estos países industrializados son muy dados a firmar tratados muy amplios, pero después por la puerta de atrás intentan desmontar las cosas. Tener una persona allá, no lo hemos hecho todavía, ya está financiado, vamos a tener esos embajadores. ¿Qué más nos falta? Conseguirle protocolos sanitarios para que puedan ingresar frutas, vegetales claves que tienen mucha posibilidad. Ya las hemos logrado para algunas, faltan para otras. Faltan cosas para hacer, pero lo que yo quisiera dejar un poco flotando es que tampoco nos podemos dejar de un ánimo derrotista. Esto se acabó, esto nos tragó la tierra y se van a perder un montón de empleos. Si nos movemos rápido en esta ventana de oportunidad de 5 o 6 años, no importa lo poco que se haya hecho en los 5 anteriores, en estos que vienen se puede hacer mucho para aguantar. Pero Yamil le preguntó, ¿qué le falta también al sector privado? ¿Qué le falta, ministro? Pues yo diría que quejarse menos y trabajar más. Yo diría quejarse menos y trabajar más. Oiga, doctor Laforía. Sí, el ministro tiene una forma siempre muy singular de plantear las cosas, pero en cambio yo le voy a decir a la junta directiva que van los subalternos. Pero voy a decir un par de cosas al ministro en la agenda para que la tenga, para que la anote. Una, tener mucho más claridad en la forma como se van a aplicar los 2 decretos que son centrales en los COMPES sanitarios, el 6 de 16 y el 1500, que a la fecha, no obstante, en su derecho de petición, en la contestación usted dice que lo van a someter, digámoslo, al arbitraje público internacional. A la fecha, 8 meses después de la respuesta, no se ha puesto. Y además de ello, ministro, una serie de cosas que van muy de la mano con el tema de la competitividad. Vías. Mire, si hay algo que me parece importante de este debate, salvo a veces recriminaciones que no han faltado de lado y lado, que en mi caso le pido disculpas porque usted merece la mayor consideración por ser el ministro del ramo, es que el país se está empezando a enterar de un debate que se venía dando, que la gente lo venía sintiendo, pero que no podía identificar cuál era el meollo del debate. El meollo del debate no es que no nos gusten los TLCs, sino que queremos llegar a esos mercados. Pero mire usted el tema de vías. A este gobierno, por ejemplo, yo le he venido planteando de tiempo atrás unas reglas mínimas de juego para ver cómo logramos reconstruir las vías terciarias. 127.000 kilómetros de carretera. Va a pasar una paradoja. Apenas que termine la Ruta del Sol, la carne y la leche que llega a los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta estarán en el más importante mercado por doble carril, que es Bogotá. Y vaya usted a saber si la gente en Trinidad, o en Pasariporo, o en Hato Corozal, o en cualquiera de los municipios de Casanare o en términos generales los llanos orientales, lo podrá poner aquí por la falta de vías. O la misma leche, vendrán productos lácteos, pero el pobre campesino no tendrá
esa red terciaria que es fundamental para poder poner esos productos en los centros de consumo. ¿Y eso va a pasar con pollos y huevos? Con todo, con todos aquellos que tienen que producir en el sector rural, porque no es igual. Yo conozco, y lo digo con toda honestidad, yo conozco el campo de América Latina. Es decir, conozco Brasil, conozco Argentina, pero he recorrido desde Sao Paulo hasta Campo Grande, 3.000, 4.000 y 5.000 kilómetros de carretera de doble vía. Pero perdón, va a llegar una competencia ruinosa para pollos, huevos, lácteos y cárnicos. No le quepa duda. Además, con un estrangulamiento de la producción ahí metida en lo más profundo del sector rural, sin poder llegar a los centros de consumo, y por grandes autopistas los países con los cuales negociamos el TLC podrán traer sus productos a los centros de consumo. Como ve, doctor Juan Camilo, yo creo que el doctor Laforí sigue siendo apocalíptico, a pesar de que usted le ha pedido que no sea apocalíptico. A mí realmente, ya a mí me sorprende haber llegado a las vísperas del TLC y estar en una discusión tan dura entre el ministro del ramo y el... No, tan dura y tan grave. Y tan grave. Porque uno ve que el país está, según el doctor Laforí, impreparado. Hace 4 o 5 meses yo dije que había impreparaciones en algunos sectores y me llovieron rayos y centellas. Sí, señor, del ministro de Hacienda. De mucha gente, por dentro y por fuera del gobierno. Sí. Pero esa es la manera de reconocer que hay que hacer preparaciones. Y una de ellas, no solo yo la reconozco, desde el Ministerio de Hacienda, de Agricultura, hemos sido los impulsores para remediar algo este tema de las vías terciarias. El Ministerio de Agricultura hizo recientemente un censo. ¿Cuáles tramos de carreteras terciarias estaban colapsados por la ola invernal? Y nos dio la pasmosa cifra de 2.600 tramos, que lo presentamos al interior del gobierno, al ministro de Transporte. 2.600 tramos claves para la agricultura. Yo convengo con eso que dice el doctor Laforí, hay un problema grave de vías. Y fue el Ministerio de Agricultura, y gracias a su insistencia, que el presupuesto de este año se adicionó en 700.000 millones de pesos, que no es poca plata para fortalecer los presupuestos de los alcaldes, en quienes reposa la responsabilidad de mantener las vías terciarias para complementarlas, porque hay que hacer esto. La carretera andina se derritió con el invierno, para decirlo de alguna manera. Pero también hay un elemento, ministro, que a mí me parece que existe acá, y es que el sector privado está asustado. El sector privado está acostumbrado a que el Estado lo proteja, lo asista, cuando no es productivo, no importa, pase por encima de la falta de productividad, y aquí vamos a tener que competir, y duro. ¿Usted cree que hay algo de ese factor? Puede haber algún aspecto de susto, yo no lo niego, pero además eso es válido, porque eso es un acicate para moverse y hacer lo propio que corresponda. Yo creo que lo importante es entender que hay que trabajar conjuntamente y que cada quien no se puede encoquillar en sus propios egoísmos. Es decir, sectores privados que lo que quieren es que no faltan, y no faltan en el sector agropecuario algunos que lo que quieren es seguir recibiendo subsidios y subsidios y subsidios para su sector. Y como los recursos son limitados, entonces faltan recursos para los bienes colectivos y públicos, faltan recursos para la investigación, faltan recursos para el ICA, faltan recursos para el Corpoica, faltan recursos para las carreteras. El gran gesto de responsabilidad tiene que ser entender que la gran estrategia es salir con bienes públicos colectivos que mejoren la condición de todo el sector privado agropecuario y no de unos pocos. Mire, lo que sucedió ahora con la ola invernal, yo lo denuncié, es realmente chocante. Se hizo un esquema para ayudar a los agricultores y ganaderos con el agua al cuello, abierto a todos los bancos, a los cuales se les pedía simplemente que nos ayudaran a intermediar unos recursos sin que tuvieran que poner un peso, nada de riesgos, porque todo era garantizado por el Estado, y le dejaron todo el bulto de esa responsabilidad al Banco Agrario, quien tuvo que intermediar 95% de los créditos para los agricultores y ganaderos, mientras que la banca privada, mientras el Banco Agrario se echó el bulto al hombro, la banca privada lo escurrió. Señor ministro, regresando al tema de carnes y leche, va a haber a partir del día 15 2 competencias. La competencia en Colombia de carne americana
de leche americana compitiendo con carne colombiana y leche colombiana. Y va a haber en Estados Unidos competencia de carne colombiana con carne americana y leche colombiana con leche americana, con leche americana. ¿Cómo nos va a ir en semejante desnivel que estamos viendo y que denuncia el doctor Laforí? Sí, a partir del 15 de mayo, inmediatamente va a haber la llegada de contingentes de carnes finas, porque así lo dispusieron quienes negociaron el TLC hace 4 o 5 años, no porque este gobierno lo haya dispuesto. En relación con las otras carnes, en relación con las otras leches, hay afortunadamente unos periodos de desgravación que dan, es lo que llamo, y he mencionado unas ventanas de salvaguarda. De salvaguarda, van bajando los aranceles, 8, 10 años, esos son los años preciosos que tenemos que utilizar para recuperar el tiempo perdido, pero además para apoyar a nuestros sectores, los más vulnerables, que son la leche y el arroz y el frijol, para que estas ventiscas frías que van a llegar con la competencia de los TLCs no se les vuelva neumonía. Mejor dicho, ministro, usted le puede asegurar en este momento a los productores de leche de Colombia que no se van a quebrar. Yo creo que en general, porque yo no puedo descartar que alguna empresa individualmente tenga un colapso, pero individualmente pueden estar seguros que el gobierno va a estar con toda la energía apoyándolos a la reestructuración y al reacondicionamiento para que estén en mejores condiciones de afrontar esta avalancha que se viene. ¿Y qué hacer con multinacionales como Alpina, que anoche denunció el doctor Laforí, se trasladó a montar su producto en Nueva York para salir del rendero del TLC en Colombia? A mí se me hace mucho más plausible que lo que ha hecho esa empresa, que es irse a los Estados Unidos para comprar leche americana y mandarla para acá. Se me hace mucho más plausible lo que están haciendo otras pasteurizadoras colombianas, que es asociar pequeños pequeños ganaderos, irse a hacer asociatividad, financiarles tanques fríos, trabajar aquí en el terreno. Se me hace muy escapista, esa es una opinión personal, no se me hace pues digna de la mayoría de los aplausos, salir corriendo, instalarse como una corporación americana a comprar leches allá subsidiadas, empacarlas y colgarse en el bus de los que nos van a importar. Me gusta más los que están trabajando aquí con la gente del lugar. Para ir a las palabras exactas de esta discusión, Yamil, ya no es hora de llorar sobre la leche derramada. Entonces, doctor Laforí, tiene ahí al ministro. ¿Qué puede hacer el gobierno inmediatamente para que su sector no sufra con la avalancha que se viene? Varias cosas, pero quería al ministro hacer una precisión que me parece que es de la mayor importancia para que lo tenga él en su radar. No, ministro, no solamente son carnes finas, son todas las carnes que se consideran high quality beef, que es prime y choice, y lo tiene usted para canales, medias canales, frescas o refrigeradas, deshuesadas y con trozos, frías y congeladas. En consecuencia, sí, salvo lo que tiene... 2.100 toneladas en el primer año. No, ministro. Otras carnes deshuesadas y con trozos, cortes industriales, acuérdense que los americanos comen es hamburguesas y no cortes de mejor calidad, ahí sí tiene el contingente que lo restringe. En cambio, en el resto, ministro, estamos totalmente desprotegidos y usted lo ha reiterado. Esa fue la negociación que hizo el doctor Hernando José Gómez. Y esa negociación le va a implicar que aquí podrá venir toda la carne choice y prime al mercado colombiano, y eso puede poner en riesgo la ganadería, salvo por el tema de precios, que hoy en día es más alto en los Estados Unidos. Una consideración adicional a propósito de los inundados, ministro. Volvieron las inundaciones. He pedido reiteradamente al gobierno 2 medidas: que los catastros del 2009 y el 2010 se congelen para aquellos que tengan CLOPAT. Una persona que tiene el agua al cuello no tiene cómo pagar el impuesto predial, no hemos sido capaces. Y la segunda, que los municipios le congelen a los que tengan CLOPAT justamente el pago del impuesto predial. Si el impuesto predial, no obstante que es un impuesto sobre la tierra está inundada y fueron casi 2 millones de hectáreas, es apenas de natural
justicia que esas personas no tengan que pagar el impuesto predial mientras que sus predios están improductivos. Las dos peticiones. Esas son dos ideas interesantes que naturalmente le corresponde adoptar es a los municipios. El gobierno no dispone del predial ni de los catastros, ni de los impuestos municipales por constitución están reservadas a los municipios. Pero a propósito de ola invernal, valga la pena recordar que dentro de los ingentes esfuerzos que ha hecho el gobierno hasta la fecha, 5 billones de pesos se han movilizado, 20% de los cuales para agricultores y ganaderos inundados, allí donde no nos ayudó la banca privada. Debo reconocer que Fedegan hizo unos convenios que el gobierno le pidió esa colaboración. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para dotar de forrajes estratégicamente ubicados a precios subsidiados, puesto que hubo que movilizar 1 millón de cabezas de ganado de zonas inundadas a zonas secas el año pasado. Probablemente no hay en la historia del país un éxodo forzado animal de esas dimensiones. Y en segundo lugar, se ha fortalecido un programa de asistencia técnica financiado por el Ministerio de Agricultura, manejado por Fedegan, para ayudar también a los pequeños ganaderos inundados. El problema de la ola invernal es muy delicado y ojalá pues que este año que ya está empezando a llover no vaya a tener los estragos que lo tuvo el año pasado. Si los tiene, vamos a tener que arbitrar unos recursos adicionales para atender a los agricultores y ganaderos. Estos últimos son los que más han sufrido porque se nos inundaron, recordemos, el año pasado, más de 1 millón de hectáreas que quedaron bajo espejos de agua en los valles medios y bajos del Cauca y del Magdalena, tierras ganaderas. Para contestar la pregunta de María Isabel, ¿qué le pido al ministro? Ahí sí formalmente. Hay un programa que es un programa que se llama el Programa de Transformación Productiva, donde participamos conjuntamente Ministerio de Agricultura, Comercio y Fedegan. Ministro, volvamos a sentarnos a trabajar intensamente en cada uno de los factores críticos que tiene justamente ese trabajo en carne, y hay que hacerlo también con leche, a ver si logramos, aún así sea como los malos estudiantes, a última hora poner a tono a la ganadería y al país para poder competir. Usted y yo tenemos una coincidencia. Sabemos que el ganador en el futuro va a ser la ganadería, porque de lo que se puede exportar realmente el sector de agroalimentación, carne especialmente, y después leche, no cabe la menor duda que dentro de 10 años va a ser la gran ganadora de todos estos acuerdos. Pues qué bueno que este programa informativo periodístico haya logrado, si ese ministro acepta, acercarnos para hablar sobre los grandes problemas que se están destapando al público en materia de TLC. Después de comerciales, regresamos con la siguiente pregunta, que es esta. Se la anticipo, doctor Laforín. Yo recibí hoy un mail bien interesante de un señor que se llama Jorge Alberto Quintero Durango, teléfono tal. Dice lo siguiente, y a usted, ministro: si bien es cierto que el gobierno tiene buena culpa, pues lo que va a pasar con la carne, no es lo menos que en Colombia no hay ganaderos. De pronto podrían calificarse como tenedores de ganado, que es distinto. Sobre ese tema, después de comercial. Cuando un trabajador ingresa... En su opinión, señor ministro, ¿es cierto lo que opina el señor Quintero Durango, de que en Colombia no hay ganaderos, sino tenedores de ganado? Mire, Yamid, en Colombia lo que hay es 38 millones de hectáreas dedicadas a ganadería, la inmensa cantidad de ellas a ganadería extensiva, y apenas 5 millones de hectáreas dedicadas a agricultura. Noten ustedes la proporción, 35 o 38 a ganadería extensiva, 5 a agricultura. Entonces, lo que hay que ir haciendo gradualmente, y en eso estamos, es ir induciendo un cambio gradual. Menos tierras dedicadas a ganadería extensiva, más tierras a producción de comida. 1 hectárea en comida en promedio produce 12 veces más valor agregado que 1 hectárea de ganadería extensiva. Colombia tiene el 4º hato de América Latina. Podemos tenerlos
igualmente o más eficientes. Es decir, ¿usted quiere entonces que el TLC ¿cómo se llama? Marchite la ganadería? No, no marchitar. Podemos seguir siendo la cuarta cabaña, como se dice, el cuarto rebaño de América Latina, pero en vez de 38 millones, diga usted en 20 millones, más intensiva, mejores pastos, aquí, más inversión y tener más tierra para agricultura, que se necesita apremiantemente y estratégicamente en un momento en que el mundo comienza a demandar cada vez más comida. O sea, pedir menos hectáreas en ganadería extensiva no es vulnerar los intereses ganaderos del país, sino darle más intensidad al cultivo, a la actividad. La ganadería no es otra cosa sino agricultura con valor agregado. Es sembrar forrajes para que un animal los convierta en carne y leche. No solamente coincido con el ministro, mi plan estratégico de la ganadería, y usted fue a ese congreso ganadero hace 6 años, le planteé al país bajar 10 millones de hectáreas para que fueran a sectores agroalimentarios o de protección boscosa. ¿De acuerdo? Pero no solamente de acuerdo, soy el primer productor ganadero de ganadería sostenible, que el ministro creo que sabe reconocer el esfuerzo que hemos hecho para hacer una ganadería silvopastoril, con árboles, con arbustivos y con... Yo pasé de tener un animal por hectárea a tener 7 animales por hectárea. ¿Y también está de acuerdo en que no hay ganaderos, sino tenedores de ganado? Hay de todo, Yamit, sobre todo una inmensa pobreza. Es que el tema de la ganadería va mucho más allá de los riquitos paramilitares. Aquí hay 400.000 gente atrapada en la trampa de pobreza, que son los muy pequeños, especialmente la lechería en Colombia. Pero por supuesto, hace falta empresarización, hace falta ganar en productividad. Si usted me pregunta, que es un poco lo del señor Quintero, que me llamó esta mañana, si yo estoy satisfecho con los indicadores de la ganadería colombiana, le digo no, como se lo he reiterado a los ganaderos en todos los foros. Por eso algunos no me quieren, porque le he dicho, esto hay que mejorar en productividad. Una vaca en Colombia no puede seguir con 4 litros, porque los americanos tienen 37 litros. Un novillo gordo en Colombia no se puede sacrificar a los 38 y 40 meses, sino a los 24 o a los 26. Eso implica una reconversión productiva de alto impacto. Pero yo creo que llevamos 2 programas hablando del sector y no hemos hablado casi nada de los consumidores. Solo una pregunta para cerrar al doctor Juan Camilo. ¿Usted cree que los consumidores van a encontrar con el TLC leche más barata, carne más barata, pollo más barato? Lo van a encontrar no solo por lo que nos llegue, sino porque el TLC finalmente va a forzar mayores eficiencias en la producción colombiana, más competencia. Y al forzar más competencia, eso se traduce en mejores precios para los consumidores. Señor Ministro de Agricultura, señor Presidente de FEDEGAN, muchísimas gracias. La pregunta para nuestros televidentes es obvia. ¿Cuál de los dos tiene razón? Si el apocalíptico José Félix Laforí, como dijo el ministro de Agricultura, o el irrespetuoso, ¿cómo es que dice usted? No, el hombre que responde a la bandera cuando le hacen derecho de defensión, ministro de Agricultura. ¿Con cuál de las dos posiciones están ustedes? Esa pregunta me parece. Los resultados de ese sondeo de opinión se dan al final de la emisión. Ahora vienen las noticias del mundo. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Laforí, muy amable. Señor, sí. En la emisión internacional de CN. ¿Cómo le gusta?